¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Otra breve intriga del profe Vasco. Eh, bueno, la pregunta fue que la parte epistemológica no se entendía algunas cositas. Bueno, chicos, vamos a tener que decirlo por acá. Y resulta que la web, o sea, esta biblioteca de imágenes, de personajes, de un montón de cosas te venden, te puedes casar, que no es más que una base de datos móvil, pero en donde también hay gente que operan, que opinan y que generan también un imaginario virtual. Vamos a hablar de imaginario virtual, digamos. Una realidad virtual que para muchos eh, resulta instrumental porque eh, en la caverna de Platón son reflejos, es decir, reflejo de reflejos, o sea, que no tienen el sustento científico que requiere, ¿no? Y este es el caso de las etiquetas, rótulos que se utilizan. Parece ser que este proceso de pensamiento mágico de nombrar la realidad ya delimita una realidad, digamos. Y el proceso siguiente es el de la cosificación, es decir, ya se ha construido una verdad, una realidad misma, en donde se confunde la palabra con la realidad que se simboliza. Ahora, no significa que la realidad esté ya, eh, eh, digamos, desde el punto de vista del sujeto, eh, conocido o estructurado, sino que hay una realidad objetiva independientemente de que se lo perciba o no. Esta es la posición del materialismo filosófico, ¿no? De que, porque recordemos al obispo Berkeley que pensaba que no existe la realidad, sino que nosotros lo formamos. Que es todo virtual, que es todo... Viene alguien, te convence de que esto es plano y ya está. Fracasaron los terraplaneros. Y así pueden seguir apareciendo personajes que eh, intenten detener la realidad en una palabra, en una teoría, en una visión parcial. Entonces, las etiquetas se utilizan bastante, sobre todo después del auge del psicoanálisis y la psicología, además de la sociología y la antropología, donde se utilizaron categorías propias de cada ciencia, generalizando indebidamente, porque sin duda que fueron en su momento conceptos operativos, es decir, hipótesis de trabajo. Es el caso de la idiocia, la imbecilidad, el idiotismo, el retraso, el retardo, así como de otros conceptos que la psiquiatría, como herramienta de control psicosocial y sociopolítico, se fue gestando al mismo tiempo que el capitalismo empezaba a tomar forma. Pero como el gato siempre ronronea, empezaron a aparecer trastornos, enfermedades, etcétera, que en definitiva son, podemos llamarlos crisis existenciales, momentáneos, pasajeros, eh, que perseveran o que, es decir, pero no, lo que se hizo fue una biologización de la psicología y la psiquiatría y el psicoanálisis, en donde emulando a los antiguos psiquiatras, Kraepelin, por ejemplo, en el caso de la paranoia o la esquizofrenia de Bloiler, etcétera, que en donde se intentó atrapar una existencia, una historia subjetiva, una vida en devenir. No somos una etiqueta, para nada. Ahora, lo que usan en forma instrumental y como herramienta de conocimiento estos
estos rótulos, no se dan cuenta que es muy similar al originario, que pensaba que la foto que le sacaban le había quitado el alma. Entonces hoy día se piensa que la vida de un sujeto está en la foto, en la palabra. Entonces, eh, esto no es científico, esto es una vulgata pseudopsicológico, pseudopsicoanalítico, porque al poner en su lugar cada diagnóstico, de hecho, decir un tipo que es neurótico, psicótico, psicópata, se realiza en el marco de un encuadre ya técnico, aplicado, ciencia aplicada, pero hubo que trabajar un montón de conceptos, y se llegó, por ejemplo, al análisis psicológico de Pierre Resheim, que dice que Freud lo dio vuelta y le nombró psicoanálisis y le choreó la idea. Hay muchos que algunas de las ideas que se proponen, que otro milagrosamente lo hace propio, lo hace suyo. Bueno, entonces, este proceso de hipostasiar, es decir, pretender que un concepto es un sujeto, es la vida, es él, un psicópata, es un maldito psicópata. Además de un cierto uso violento y discriminativo. Entonces tenemos, ¿cuál es el valor de los manuales? El CIE 11, que es un manual internacional encima de clasificaciones que se utilizan para incluso las obras sociales, ¿no? El DSM-5, que es un manual de la psiquiatría americana, cuya operatoria fue seguir con la tradición de los grandes psiquiatras desde Pinel, Falrez y demás, Kraepelin, que al que le sumaron unas pizcas de psicoanálisis. El psicoanálisis mismo toma muchos conceptos, la esquizofrenia de Bloiler, la paranoia, la demencia precoz, es decir, lo mezclamos un poquitito y ya tenemos ahí a Schreber, que fue un caso famoso. Y Schreber escribió su momento, quizás la mente, hay momentos de intensa presión, crisis, desolación, soledad, pánico, terrible. El sujeto está asediado, está totalmente perseguido, pongamos, por circunstancias, le pasó a un amigo mío, que es político, ¿no? Y hay países en donde hay gente que te coches dando vueltas. Esto es increíble, ¿no? Y en un momento dado su psiquis tambalea. La difusión, la mezcla, ¿no? Pero ahí en ese momento alguien puede encontrar los indicadores de un psicótico, ¿sí? Está brotado, el brote, el desencadenamiento que decía, ¿no? Pero esto en la tribu no era así. Te acompañaban en ese momento de tristeza, quizás el padre fue a cazar y se lo comió un oso, ¿no? Y el chico está triste. Es decir, hasta los animalitos y hasta las plantas se notan que están los gajos caídos. Cabizbajo el crisantemo, como decía Martinelli. Martinelli, el viejo locutor. Entonces, a partir de las partes se caracteriza el todo. Eso ya invalida totalmente cualquier etiqueta, cualquier rótulo. O sea que no podemos considerar que la realidad humana sea la nominación. Esto ya nos lo dijo Saussure. El lenguaje no consiste en poner nombres. ¿En qué consiste entonces? Consiste que en ese cúmulo de fónico y de ideas, de circunstancias, caracterizar una realidad a través de palabras.
pero no podemos creer que esas palabras son la realidad. Un psicópata, un esquizofrénico, un paranoide, un esquizotípico, un retrasado mental. Porque ese mismo retrasado mental te agarra en su campo. Claro, vos desde tu campo lo caracterizás, le aplicás los manuales, el código, los test obsoletos ya porque, y se siguen aplicando, porque sus bases teóricas y científicas han cambiado y siguen en la misma. Eso también invalida todo el proceso. Entonces, para la sociología, para la antropología, eh, observar hay un momento en que la ciencia observa siempre con una óptica, con una visión. Entonces, si la ciencia no analiza su punto de vista, su modelo de mundo, su Weltanschauung con la que observa la realidad y caracteriza, entonces ya ha dejado de ser ciencia. Ya es pensamiento mágico, está proyectando. Proyectas esquemas vulgares, cotidianas, no sirve. Entonces pueden encontrar que un primitivo es primitivo. No, la antropología se encargó de demostrar que no son culturas primitivas, son culturas. Tienen historia, tienen sus ritos, sus mitos. Lo que pasa es que se los observó desde las categorías eurocentristas, ¿no? El famoso etnocentrismo. Entonces, ser científico no es fácil en las ciencias conjeturales, en las ciencias lingüísticas, podríamos decir, ¿no? Porque utilizamos palabras para caracterizar, escribir, nombrar, pero el nombre no debe ser confundido con la realidad total en movimiento, el sujeto y sus circunstancias, como decía Gasset. Uno es uno y sus circunstancias. Mira qué bueno. Es decir, que si vos traes al sujeto solo, quizás no entiendas que verdaderamente este delirio paranoide de persecución. ¿Y cómo es que lo persiguen a usted? Presentación de enfermo, ¿no? Como Lacan ¿no? O los historiales que son presentación de enfermos pero escrito, ¿no? Dora, en este caso, paranoide. Usted entonces se paran en la esquina, sí, sí. Yo los veo con el celular, o sea, yo creo que me persiguen. Se la tienen conmigo. Tiene la certeza inquebrantable, diría Kraepelin, incontrovertible y adialéctico, diría un clínico avesado con una mirada fina, y encontraría los elementos de un delirio de persecución. Pero ¿qué pasa si este sujeto quiere una constancia para... Ha habido casos en que por lo menos voy a tener una pensión, ¿no? Y yo lo asesoré, le digo, mira, vos tenés potencial, bueno, bla, bla, lo asesoré, pero un día lo encontré ya con había simulado todo, ¿no? Y los psiquiatras le creyeron. Tenía el diagnóstico, empezó los trámites, todo. Y él se dedicó a proyectar esa imagen de esquizofrenia paranoide, forma persecutoria de la esquizofrenia, y le creyeron. Una persona te puede simular, esto lo estudiaba Ponce, te puede simular tranquilamente y engañarte y hacerte pisar el palito, como haciéndote creer que vos tenés algún efecto, alguna. Entonces, no somos una etiqueta. En todo caso, lo que los indicadores que llevan a una etiqueta son símbolos de una existencia, de un proyecto, el proyecto que somos, desde una mirada existencial que abarca el sujeto y sus circunstancias, su familia, su pareja. Un síntoma histérico no puede entenderse si no se lo articula con
la vida concreta del sujeto, un problema de pareja, de familia. Esto nos enseñó la psicología concreta. ¿Por qué? Porque las etiquetas se hipostasiaron, se cosificaron y se lo usaron como herramientas explicativas, es decir, a partir de observar y explicar, se crearon conceptos explicativos, es decir, tiene esto, alexitimia, habla poco, como decimos de los hombres, yo mismo a veces lo digo, pero lo que no te estoy diciendo es que está cansado, no tiene mucha gana, no fue criado para la novela de pareja. Fue criado para producir plusvalía, trabajar, criar a la nueva generación de proletarios o futuros esclavos que se enfermarán de toda clase, existencialmente sufrirán. Lo que hay en el fondo es quizás un sujeto sufriente y vos le pones psicópata, criminal, pero ¿qué pasa si es un pariente ese sujeto? ¿Qué pasa? Sinceramente, a ver, tranquilo, relájate un poco, bajemos de los reflejos de la caverna de Platón y que nos encadenan. Si es tu hijo, yo siempre hay como una actitud crédula de la gente respecto de los profesionales, porque la palabra, avalado por la ciencia y la universidad y todo eso, de estos profesionales, digamos, tienen un peso, una eficacia simbólica científica, se podría decir, porque nuestra cultura es cientificista, tecnicista, creemos que la ciencia, esto es legado de la modernidad, que la ciencia viene a resolver. La sociología era para resolver los conflictos sociales generados por el capitalismo y creó un montón de conceptos, pero ¿qué sociología? La funcionalista, la que es adaptativa, la que defiende la debacle social. Entonces hay que extirpar a estos enfermos, encerrarlos, no es productivo, bueno, y habla solo, listo, al psiquiátrico. Es un pibe que no es productivo, no en la escuela, no, listo, al reformatorio. Y así con cada sujeto improductivo. Y ni hablar del que toma un poco de capital, de dinero, digamos, y el que roba la gallina es el que cadena perpetua o pena de muerte cuando salen a fusilarlo. Y para eso tenés un montón de FDX, el homo corporalis, no sé cómo decirlo, porque de cerebro no estamos viendo nada. Pero ese mismo animal, si ve al hermano, le dispararía, che, a vos te estoy hablando. Vecino, que tomás el colectivo, como nosotros. Tenés un salario de miseria que no te alcanza para nada y ahora ese que se fumó en la patria financiera 15.000 millones de dólares que ahora lo estamos pagando, ese no te genera nada, ¿no? Seguro que no. Bueno, entonces, ¿cuál es la cientificidad de las etiquetas como las neurosis narcisistas? Freud, la esquizofrenia, la manía. Bueno, Freud le dio un contexto, el psicoanálisis, que es un método terapéutico y de investigación, o sea que son conceptos que surgieron en el marco de una investigación y de una forma de terapia a través de un método, pero que vos lo tomes siendo, por ejemplo, qué sé yo, una persona común y que lo uses para caracterizar a tu vecino, ya no. En Estados Unidos, las personas de colores son psicópatas, retrasados mentales, son enfermos, son narcisistas, son esquizotípicos, son lo peor. Entonces, ya perdieron, no tienen base científica, no tienen base técnica, base epistemológica, es decir, validez. Porque para Thomas Kuhn, el de las revoluciones científicas, viene un tipo y te da vuelta la tortilla.
te dice, mirá, Freud utilizó un concepto propio del varón, o sea, del hombre, cuya mirada es diferente al de la mujer, diferencial, caracterizó a la mujer y las mujeres le creyeron. ¿Sí? El masculiné que yo llamo en mi terapia idiomática. Y las chicas, teniendo su idioma que es propio al femenino, pero no es consciente, es un idioma reprimido, sofocado, hay que ayudarlas a tomar conciencia. Porque van a seguir creyendo que Freud tenía razón con que son histéricas. La psicopatologización de la mujer. ¿Y qué pasó con esta mujer clásica? Ya ahora cambiaron los síntomas. ¿Por qué cambió? Porque cambió las reglas del juego del capitalismo, o sea, la distribución de roles, asignación de lugares. Y la mujer primigenia del capitalismo en la casa, productora de proletarios útiles al capital. Y el hombre en la fábrica que después del campo. Bueno, esos lugares asignados generaron sentimientos, vidas, etc. La mujer quedó bastante pospuesta. Es decir, las quejas que Freud tomó como parte de la histeria y su deseo insatisfecho que lo tomó como axiomática incontrovertible, que los psicoanalistas orgullosos de su masculinidad se lo aplicaron a las chicas pero con garrote, es decir, locas. ¿En serio? ¿En serio? ¿No será que esa insatisfacción fundamental de Medea de Eurípides, es por este lugar de ser pospuesta, de que donde el varón es todo político, trabajador, científico, y la mujer cuando tiempo después se dio cuenta de que estaba siendo pospuesta y salió a luchar? El movimiento feminista no casualmente empezó allá por el siglo XIX, pero habían pasado ya casi 200 años de capitalismo, siglo XVII y siglo XVIII. Pero ellas igualmente empezaron a luchar. Y gracias a eso de ronronear, lograron votos, ahora hay científicas, etc. Pero el varón no iba, al contrario, se sentía muy contento ser el varón servicial, servir, cuidar a la... Y en este sentido, entonces, hay conceptos que abstraído de su sociológica, de su antropológica, es decir, de la cultura, pierden la razón de ser, pero se los utiliza para decir, por ejemplo, que el salvaje es un retrasado mental. Claro, no llegó a la axiomática de Piaget, todas las teoréticas, matemas y... No llegó a eso, entonces es un retrasado. Pero ese salvaje te puede salvar que un cocodrilo te coma. Aunque los cocodrilos no comen cosas, ¿no? Bueno, entonces, esto sería también como una reflexión epistemológica sobre las etiquetas. Este proceso de que también se lo utiliza como herramienta de agresión, de control. Bueno, ya vamos a llegar a eso, tenemos el machetipo. Decimos Kuhn. Kuhn dice que es cada concepto, como el de Freud, o Lacan u otro, valen en el marco de un paradigma, desde un punto de vista, de una arista, es decir, una perspectiva. Yo soy perspectivista, es decir, Ortega y Gasset, que es una arista, es decir, no te estoy diciendo toda la realidad. Ahora, entonces, pero si ese paradigma entra en crisis porque alguien dijo, pero Freud, que estudió paradójicamente, empezó estudiando a las histéricas, ¿fue un estudio científico o fue un proceso de observar, evidentemente, caracterizar ciertas realidades, desmayos, parálisis, ceguera histérica, y
o fue un proceso de estigmatización, es decir, poner etiqueta. Un experto en poner marca. Y encontró varias subclases. La histeria de conversión, la histeria de angustia y otras formas de neurosis, neurosis del carácter, la neurosis obsesiva y propio del varón. Al varón lo puso como intelectualizador. Fíjate vos cómo lo infló al varón. ¿eh? Racionaliza. Es un poco ambivalente, puso Freud, porque viste, entonces la mujer está loca, es una histérica, quejosa, un deseo insatisfecho, no hay nada que le venga bien. No hay nada que le venga bien. ¿Por qué? Por la falta. Entonces se va a lo anatómico, casi la anatomía del destino. Entonces, hola, la feminista, hola Freud, ¿cómo es que usted no? eh? Soy- no es que la percepción de una realidad depende de la cosmovisión, claro, es que es así. Y las nenas vieron que el varón se quería un varón. Había, aún hay madres que quieren un varón, porque es útil, gana, provee. Y la mujer pospuesta, triste, angustiada, se dan unos lujos. Hoy día en crisis ese modelo. Hoy día la mujer sale, ¿a dónde sale? Al campo de batalla del capitalismo, a someterse al régimen de explotación del hombre por el hombre, es decir, patrón, hora. Me decía una exalumna, profe, estoy trabajando bien, ahora me empoderé, me pude liberar, porque yo no podía vivir en esa casa. Pateé el tablero, lo mandé a la mierda. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Mandaste a la mierda? Sí. Y ya estoy trabajando en una expendedora de empanadas. Ah, eso que están ahí. Sí, vendemos, millones hacemos. Y gano 350.000 al mes. Una miseria espantosa, ni siquiera una mínima. Ella cree que está liberándose de la familia. Entonces yo siempre le dije, mira, entonces mi tía es más inteligente. ¿Por qué? Y ella era, no pudo ir a la escuela, mi tía, porque en el campo. ¿Y por qué es más inteligente? Porque ella dijo así, no, yo, la casa, yo me quedo en la casa, nosotros estamos en la casa, y el hombre va a trabajar para la casa, y yo lo cuido. Pero hay que cocinar. ¿Y que tenés que cocinar, hija? ¿Pero qué vas a hacer entonces? Le dijo a mi prima. Mi tía, mira qué sabiduría. Hoy día mi tía estaría estudiando. Algunas lograron algo, pero bueno. Bueno, mi tía. Bueno, entonces, desde Kuhn, si entra en crisis el paradigma porque alguien dijo, a Freud le estamos diciendo, usted reprimió el idioma de mujer, o sea, Freud, fíjese, esos conceptos masculinistas de la visión del varón, porque la paralaje es que vos opinás también desde un lugar y un punto de vista que es sesgado, es decir, es parcial, ¿no? Esto que yo te estoy diciendo de este tema, en un congreso llenaría una biblioteca de volúmenes alucinatorio y crónico. Claro. Entonces, bueno, tenés a Popper, Karl Popper, el hipotético deductivismo. Es que los conceptos son hipotéticos y deductivos, es decir, sirven como hipótesis y para deducir consecuencias. Por ahí encontramos algunos indicadores como validez, etcétera. O en el psicoanálisis, la validez decían que, o dicen aún, surge en el mismo proceso de indagar, interpretar, intervenir. O sea que fuera de ese encuadre no se puede probar. No pueden venir, por ejemplo, los científicos de ciencias naturales, las ciencias duras, observar experimentalmente como pretenden los conductistas y verificar ahí in situ, observacionalmente, la realidad está afuera. Eso es positivismo obsoleto, pero ellos no se dan cuenta. ¿Qué querés? Bueno, Lácatos.
lo- los, los programas de investigación. También hay conceptos que pertenecieron a ciertos momentos, en que, pero luego se descontextualizan y se aplican y se generalizan y ya en la sociedad, incluso en ámbitos como educación y salud, etcétera. Feyerabend, contra el método, él decía incluso que los paradigmas son inconmensurables, es decir, que un sujeto y otro, entre un sujeto y otro hay otro mundo. Si bien podemos encontrar regularidades, similitudes, parecidos, simetrías, diferencias, pero eh, la inconmensurabilidad de los paradigmas y también de los, de los conocimientos también, punto de vista. ¿eh? Por eso hay que debatir, no es fácil porque hay que argumentar a partir de diferencias. Decía, pero bueno, tu punto de vista, el mío, buscar. ¿Y cómo se puede probar? Es que hoy día no se pueden probar, es decir, que se intentan, o me crees, no me crees, porque yo no tengo razón, y empiezan falacia ad hominem, te ponen nerviosa, y bueno. Eh, Momentos del conocimiento científico: observar, describir, clasificar, descubrir procesos y fenómenos y llegar a regularidades o leyes. Pero en las humanísticas eh, quizás utilicemos alguna ciencia como la lingüística o la matemática y podamos encontrar ciertas regularidades o leyes, pero no ley en el sentido fuerte de la caída de los cuerpos y todo eso. Que hoy día nos estamos dando cuenta que tampoco es tan así. La matemática no es exacta, la física tampoco. Bueno, ni las herramientas de medición son exactas, ni sabemos dónde estamos. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se detuvo la ciencia que surgieron manuales clasificatorios? El DCM, la misma clasificación de los trastornos del psicoanálisis y la psicología, eh, el CIE-10, el CIE-11 y otros, porque quedaron estereotipados en el momento de observar, describir y clasificar. Clasificar. Parece ser que clasificar es una operatoria que delimita, impone un discurso amo, un modelo de mundo, una ideología, una realidad que mínima para coexistir sin que nos matemos. Entonces, como hay un discurso ideológico en marcha, acá aplicamos el socioanálisis, ya nos programan para una cierta realidad. Este es mi libro, el socioanálisis. Estamos programados, entonces, en forma adaptativa. Y para adaptarse hace falta no ser anormal, es decir, estar fuera de lo normal. Esto es Canguilhem, George Canguilhem, clásico en el tema de normalidad, salud mental y enfermedad. Pero en todo esto están los conceptos, las etiquetas, rótulos, diagnósticos, muy condenatorio a veces. Es un psicópata narcisista. Tu enemigo te va a poner esa etiqueta de psicótico, psicópata, narcisista, es decir, feo. ¿Por qué? Porque lo utiliza para condenarte, estigmatizarte y criminalizarte además. Ya sos un enfermo desadaptado con lo que haces. Y ya está la ley, ahí ya hay leyes que ya. Así que, bueno, hacemos otro video.